Bueno, en primer lugar, agradecer al Centro de Referencia Estatal de Alzheimer la invitación a la Fundación Reina Sofía y a la Fundación de la Universidad de Salamanca, pues la invitación a hacer esta ponencia. Mi ponencia va a presentar cómo desde la arquitectura abordamos el problema del Alzheimer. Como ha dicho la directora, una de mis líneas de investigación es precisamente la memoria como la construcción del sujeto y cómo se puede proyectar desde la ausencia de memoria, es decir, con lo cual la relación entre arquitectura y Alzheimer está íntimamente ligada. Voy a presentar una serie de ejemplos de cómo se aborda este problema a nivel internacional, a nivel también español, y por último voy a hacer una pasada ligera sobre algunos elementos, es decir, de algunas maneras de proyectar y de aplicar algunos resultados de investigaciones en casos prácticos y en casos prácticos de vivienda o de espacios domésticos. También voy a presentar algunas investigaciones que tenemos o que hemos puesto en marcha en la Universidad de Sevilla junto con la Universidad de Málaga y, bueno, que al final, bueno, pues esperemos que obtengan los resultados que esperamos. En primer lugar, para entender cuál es la relación o cómo la arquitectura puede ayudar a la enfermedad de Alzheimer o Alzheimer, creo que es importante entender o que entendamos cuál es el valor añadido, qué es lo que la arquitectura puede aportar o cuál es el valor añadido en general de la arquitectura. Como dice Lao Tse, la arquitectura al final no son 4 paredes y un tejado, sino el espacio y el espíritu que se genera dentro. Es decir, esto, por ejemplo, no es arquitectura, es decir, una nave industrial, un bloque de pisos, no se puede considerar arquitectura. La definición mejor de arquitectura, quizá, y todavía más válida, es la que dio el arquitecto romano Vitruvio hace 2000 años. Y es que es una mezcla de utilitas, es decir, tiene que ser algo que sirve a una función determinada, de firmitas, es decir, los edificios se deben de poder construir, además los edificios pues tienden a no caerse, es decir, y por último la venusta, cuya traducción literal sería lo que es la belleza. Este último componente, la venusta, es el más problemático de todos, porque evidentemente es el más subjetivo. Pero sin estos 3 componentes no hay arquitectura. Y es importante entender este último componente de la venusta como, no solamente como belleza, sino como algo que genera confort en el usuario y que además responde a las necesidades y deseos del usuario, del que vive el espacio. Esa quizás sería una traducción como más adecuada al tiempo contemporáneo, pero sobre todo la venusta se podría traducir por emoción. Es decir, cuando diseñamos un espacio que nos genera emoción, ahí estamos entre un ejemplo de arquitectura. La diferencia entre una construcción de una caseta para perros o una nave industrial y un ejemplo de arquitectura. Es decir, esto es también arquitectura, es buena arquitectura contemporánea. El objetivo de la arquitectura al final es crear, a partir de un programa dado y con los recursos que el medio pone a nuestro alcance, las mejores condiciones de vida para los seres humanos. En ese camino, en ese recorrido y con ese objetivo, la memoria produce intensa interferencia, tanto en la ciudad como en las personas que viven en la ciudad, como sobre la propia arquitectura. Para conseguir eso, pues los arquitectos utilizamos la memoria y utilizamos la referencia de la memoria. Al final integramos lo que es el paisaje, el patrimonio, la identidad, la memoria, y eso genera el proyecto arquitectónico. Al fin, no es casual que Valle Inclán o que los artistas románticos invocaran a las musas, las hijas de la diosa memoria, para que les viniera la inspiración. Y tampoco es casual quizás que Valle Inclán dijera que sin memoria no hay poesía.
La memoria es un elemento básico y fundamental para proyectar edificios, para generar arquitectura. La labor del arquitecto es integrar todos esos elementos en un producto unitario, coherente. Pero hay un problema, que es que la memoria elige lo que olvida. O sea, no todo se sedimenta en los estratos de la memoria. Se sedimenta solamente determinados hechos, determinados espacios, determinados lugares. La memoria, no podemos elegir lo que guardamos en la memoria. Pero, ¿qué es lo que se acumula en la memoria? Lo que verdaderamente se acumula en la memoria son las emociones. O sea, la emoción de un espacio, la emoción del primer amor, la emoción del hijo, etcétera. Entonces, eso es lo que se va acumulando en esos estratos de la memoria. Luego, por tanto, si la memoria se genera a través de la emoción y la arquitectura es emoción, la pregunta es ¿cómo proyectar para la ausencia de memoria? Bueno, yo en esta ponencia, que intentaré, me voy a posicionar mucho más cerca de las preguntas que de las respuestas. Es decir, al final, las respuestas las tendremos que dar entre todos, ¿no? Porque difícilmente desde una disciplina se puede dar respuesta a estas preguntas tan complejas. Más preguntas, es decir, ¿los comportamientos de determinados usuarios son realmente debido a la demencia o están condicionados por el entorno físico? Cuando una persona con demencia dice me quiero ir a casa, ¿qué es lo que realmente nos está queriendo decir? ¿Es el comportamiento de las personas sin hogar, los homeless, el espejo de los usuarios de Alzheimer a largo plazo? Y por último, ¿qué ocurre cuando no existe hogar? Y es que el entorno o el impacto del entorno es muy importante. El impacto del entorno produce pérdida del sentido de identidad, disminución de personalidad, desapego, exclusión, pérdida de iniciativa, pérdida de autoestima. Voy a contar una anécdota. En la Escuela de Arquitectura de Sevilla no tenemos cafetería, vamos al bar de enfrente de la escuela. Esta foto está hecha desde ese bar de foto de la escuela. La Escuela de Arquitectura está en una zona de Sevilla buena, está el sector sur, la expansión donde fue la exposición del 29, son chalés unifamiliares de alto standing, etcétera. O sea, este tipo de chalés. Y tomando café los profesores siempre nos preguntábamos quién viviría aquí con todos estos elementos, o sea, con este chalet bunkerizado, es decir, con todos estos sistemas de seguridad, rejas, vallas. Resulta que, por casualidad de la vida, es decir, una tía abuela mía se fue diagnosticada de Alzheimer y su hijo decidieron internarla. Resulta que la internaron aquí. Esto es una residencia para Alzheimer, justo enfrente de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Claro, la pregunta que uno se hace, evidentemente estuvo bien atendida, sin ningún tipo de problema, pero la pregunta desde el punto de vista del arquitecto es ¿cómo es posible que un espacio que es altamente valorado por las personas que van a vivir en esa casa, como son los jardines, los patios, una terraza al sol, un porche, o sea, todo espacio al aire libre, cubierto, o sea, para visitar, no pueda ser usado, no se use por un enfermo de Alzheimer? O sea, algo está pasando ahí. Realmente esto hace reflexionar sobre estos espacios al aire libre, al exterior, es decir, y cómo la residencia o el entorno de un enfermo de Alzheimer es susceptible de ser pensado y de ser elaborado. O sea, más preguntas, ¿este es el futuro? Es decir, en el caso de la residencia, el problema no es un problema de tipología arquitectónica, de hacer residencia, de hacer de tipología arquitectónica en el sentido de hacer, se clasifican en bancos, viviendas, residencias para la tercera edad, y donde dentro de la residencia de la tercera edad hay un ala que se dedica a la demencia. Desde luego, no parece que sea el camino más adecuado. Con lo cual, al final, la pregunta o la exclusión es que el problema no es tanto la discapacidad o la demencia, sino el entorno. ¿Cuáles son las características del usuario con Alzheimer? Pues, en primer lugar, que tiene la memoria dañada, especialmente la reciente, tiene desorientación, altos niveles de estrés, un razonamiento equivocado, aprendizaje deficiente, problemas de percepción visual, acústica, táctil, la deficiente movilidad que se agrava con el envejecimiento. Luego,
con un usuario así, es decir, cómo un arquitecto utiliza la Venustas para diseñar un espacio apropiado para las necesidades y deseos de un usuario con estas características. Es fundamental para los arquitectos conocer cómo este usuario interactúa con su entorno. En esa línea en la que nos estamos dirigiendo la investigación estamos haciendo. Es decir, al final, la pregunta es cómo diseñamos un espacio para una persona que se levanta todos los días en un lugar diferente. Y cómo generar un lugar que produzca orientaciones precisas, temporales y claras, donde se pueda orientar. O sea, una persona que no recuerda dónde está el baño. Y encima que esos espacios despierten emociones. Como he dicho, nos situamos mucho más cerca de las preguntas que de las respuestas. Estamos en ello. O sea, hay algunas soluciones o se van apuntando algunas soluciones. ¿Cuáles son los elementos que el arquitecto o que los arquitectos utilizamos para proyectar un espacio? Pues son la calidad espacial, la orientación, la escala, la luz, en el sentido de la luz natural, y la integración de las tecnologías investigadas. Pues son los mismos elementos que se necesitan para proyectar un espacio con un usuario de Alzheimer. Lo que pasa es que hay que pensarlo desde su punto de vista y desde el punto de vista en el que él se sienta mejor orientado. Pero además es necesario hacer hincapié en que esos espacios tienen que mejorar sensorialmente su percepción, tanto la textura como el color, como el sonido, hacerlos familiares y personales, lo cual no es nada fácil, y que haya una importante visibilidad de objetos y elementos que a él le sean familiares. En este conocimiento, en esta búsqueda de qué es lo que necesita un enfermo de Alzheimer o un usuario, desde la Universidad de Málaga y desde la Universidad de Sevilla, junto con la inapreciable ayuda de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Málaga, se han elaborado una serie de encuestas dirigidas tanto a cuidadores profesionales como a familiares como al propio enfermo de Alzheimer, donde se le preguntan pues una serie de cuestiones, ¿no? O sea, en qué estancia está mejor, dónde se desorienta más, si le gusta estar sentado al aire libre, en el balcón, etcétera, porque es importante saber, evidentemente, cada usuario es una persona diferente y tendrá sus... pero es importante sacar unos patrones. Y en ello, esta es una investigación que ahora mismo la tenemos en marcha, con una tesis doctoral. Otra investigación que estamos desarrollando y que queremos empezar a poner en marcha ahora también con la ayuda de la asociación es entender cómo el usuario de Alzheimer entiende el espacio en el que vive y cómo se orienta. Para nosotros, los arquitectos proyectamos con el dibujo. El dibujo es la manera con la que abstraemos la realidad. Somos capaces de dibujar, abstraemos la realidad y proyectamos, y a través del dibujo se construye el espacio. El reconocimiento es el inverso, cómo el enfermo recuerda el espacio en el que vive, su habitación, y cómo lo recuerda durante una secuencia de tiempo, para saber si es el mismo espacio u otro diferente. Hay ejemplos similares que están desarrollando profesoras de la Escuela de Arquitectura de Madrid con chicos con síndrome de Down, donde, bueno, pues les dicen que dibujen su habitación, ¿no? Entonces es muy curioso los efectos que dan desde la puerta, cómo la baten, cómo gira el papel para ir dibujando lo que es la cama, la mesa, la ventana, etcétera. Aquí, bueno, le dan una plantilla ya a escala y entonces va escribiendo ventana pequeña, ventana. Estas son las profesoras de la Politécnica de Madrid, de la Complutense y de la Fundación Síndrome de Down. O este dibujo tan interesante donde la chica dibuja su habitación y en torno a su habitación todos los espacios de mi madre, jardín, de mi padre, de Fernando. Entonces, esto nos sirve para entender un poco, es decir, si lo aplicamos al enfermo de Alzheimer, cómo puede ser su percepción de espacio para proyectarlo lo más adecuadamente posible. O esta que es la investigación que estamos nosotros, esta es una parte del ejercicio ya aplicado al enfermo de Alzheimer, en el que a través de una serie de maquetas muy elementales, bueno, pues el usuario de Alzheimer tiene que reconstruir un poco cómo es su casa, ¿no? O dónde está el baño, o en qué sitio está el baño, o el salón, etcétera. Desde el punto de vista de la arquitectura, voy a ir rápido, ya, habría que hablar que esto hay que abordarlo desde 3 escalas diferentes. Desde la escala urbanística, desde los equipamientos residenciales y del espacio doméstico o de la extensión de la casa.
Y al final lo interesante es que todas las investigaciones que nosotros desarrollamos o que se desarrollan o se están desarrollando en el Alzheimer a nivel urbanístico, de equipamiento y de espacio doméstico son extrapolables y aplicables a todos los edificios en general. Es decir, una cosa que investigamos para un colectivo en particular, para que viva mejor, al final se extrapola al resto de la sociedad. O sea, mejoramos también indirectamente la calidad de vida a largo plazo. Desde el punto de vista urbanístico, resaltar el informe del Reino Unido en el diseño de viviendas para el envejecimiento de la población, donde analiza que el coste medio por usuario y año en el cuidado residencial se sitúa por usuario y año en 15.000 libras, 15.800 libras. Y sin embargo, el cuidado en el hogar está en 1.956 libras. Sí, el ratio de apoyo, o sea, estamos en este punto, este es el ratio de personas entre 16 y 64 años en relación con los de 65. Estamos aquí y este es el coste de cuidados sanitarios en el Reino Unido a larga dirección. Es decir, en el año 2055 se dispara, con lo cual la conclusión es obvia, es mucho más económico mantener o que la gente o que el usuario viva en su casa que estar en una posible residencia. Entonces, el Reino Unido ha hecho un plan de vivienda muy interesante donde clasifica determinados tipos de vivienda, bueno, en función del grado de deterioro, ¿no?, hasta llegar al máximo grado de deterioro, que es ya el máximo asistencial. En España, bueno, resaltar que en España la normativa, ahora más adelante hablaré, en España lo único que recoge la normativa es el hogar para personas con movilidad reducida. Y en este sentido, es decir, personas con movilidad reducida, que también es decir, se considera personas con movilidad reducida las personas que van en silla de ruedas. Es decir, la normativa actual nos obliga a dejar un porcentaje de viviendas para personas con movilidad reducida, pero solo eso. Pero, por ejemplo, una persona manca tiene serios problemas para vivir en una casa pensada y diseñada por una persona en silla de ruedas, lo cual lleva a reflexionar, y bueno, ni que decir con enfermos con problemas cognitivos, ¿no?, autistas, Alzheimer. Y, de hecho, los arquitectos diseñamos casas para una pareja que se casa, tiene 2 hijos o 3 hijos y que además parece que nunca crecen. O sea, es un corte, es decir, ahí hay un fallo, o sea, un fallo no tanto de los promotores que promueven viviendas como de la propia sociedad, que no reflexiona que la inversión más importante de su vida, que adquiere con 30 años, cuando vive solo o en pareja, luego tiene un niño, es decir, tiene un niño, tiene 2, tiene 3, llega un momento donde, bueno, los niños se van de la casa, se emancipan, uno de las parejas empieza a tener dificultades, al final son dos, y esto es en un periodo desde los 30 a los 50 años. Luego, evidentemente, algo está pasando aquí. De esto probablemente hablará mi colega portugués a continuación como más a fondo. Pero esto detecta que aquí hay un problema en el tema de cómo diseñar las casas, y cómo tener en cuenta estos problemas. En Francia está el plan de malaltías, de enfermedades, que contempla también medidas concretas como el etiquetado de las casas en todo el territorio, prevé ya casas para la autonomía e integración de enfermos de Alzheimer, apoyo de mejora hogar a través de nuevas tecnologías y el alojamiento para pacientes jóvenes. En Holanda han construido esta experiencia, bueno, que es sugerente, aunque genera una serie de dudas, ¿no? Está cerca de la ciudad de West y está diseñada por estos arquitectos y es un pueblo, Dementia Village. El coste al mes viene a ser de unos 5.000 euros y consiste en un pequeño pueblo que tiene 23 edificios de vivienda donde se integran 152 edificios que viven con personas que son cuidadores, que van en ropa de calle y consta con toda esta... Es decir, este es el pueblo que han construido en Holanda. Estas son las zonas comunes y este es las fotos del pueblo, donde recrean, es decir, todo esto es personal asistencial. O sea, son cuidadores, terapeutas, médicos, y bueno, generan como una especie de vida paralela. Bueno, es una experiencia que es interesante, pero sería interesante también ver, es una experiencia privada, y sería interesante también, pero genera una serie de cuestiones, como es si eso no deja de ser un sitio donde se internan personas con Alzheimer cuando lo que se busca es la máxima integración o que estén el máximo tiempo posible con su familia, con su gente,
o de forma autónoma. Y luego, bueno, el papel de la personal asistencial, que tiene un doble rol. Es decir, uno es el suyo asistencial de médico, pero otro el atender en el post office o en el supermercado. Sería interesante que esa respuesta... Bueno, los apartamentos los personalizan en función del nivel, en función de la vida anterior que llevaban los internos. Y estos son los exteriores, que como arquitecto evidentemente me ha dado gracia, o sea, es decir, ninguna reja, en Holanda disfrutando del sol, de la estancia al aire libre, y esto irremediablemente a mí me trae esta imagen otra vez, ¿no? Otra escala, la escala de los equipamientos y la residencia y de los edificios. El primer edificio hecho para los enfermos para Alzheimer se hizo en el año 91 en Estados Unidos por el arquitecto Perkins Eastman, y es el primer centro que se construye expresamente para enfermos de Alzheimer. Un edificio bajo de altura, de escala pequeña, con relaciones con el espacio libre, etc. En Irlanda se han hecho también experiencias muy interesantes, como el centro este de día en Dublín. Y en España, bueno, está la experiencia pionera de la Fundación Reina Sofía, con este proyecto que alberga un centro de día, centro de investigación, centro de formación para familiares y una zona para 165. Lo que pasa es que a mí como arquitecto aquí también genera una duda, es decir, hasta qué punto el lenguaje arquitectónico tiene que predominar, o aquella venustas tiene que predominar sobre la personalización de los espacios que requiere un usuario de Alzheimer. El ejemplo paradigmático es, por ejemplo, este edificio en Estados Unidos de Getty, que es también un centro de investigación de Alzheimer y bueno, donde importa mucho más el sello de autor que realmente cumplir esas necesidades del usuario. Estos son una experiencia, bueno, este es el centro de AFA en Málaga, que son donde se han integrado nuevas tecnologías y donde hay todo también un proceso de trabajo en los materiales. Ahora entraré un poquito en detalle rápidamente, en utilizar determinados materiales, los colores, la introducción de la luz, etcétera. O el proyecto Villafal de Miguel del Río, que es un pionero, o sea, en esta investigación en el Alzheimer, todos lo conocemos. Lo novedoso de este centro, del proyecto Villafal en Paracuellos, es que mezclaba un concepto de residencia de enfermos con familia, y de manera que las familias también pudieran estar con sus familiares en este centro. Otra experiencia que no está construida es el proyecto también Villafal, en Trébago, en Soria, donde se plantea toda esta estructura ya urbana, bastante más compleja, de residencia, donde se incorporan estos recorridos, ¿no? Estos recorridos y estas memorias que tienen o que puedan tener a esas personas mayores que estén internados. Es decir, una residencia, bueno, tiene residencia Alzheimer de 40 plazas, residencia temporal, una serie de apartamentos, zona administrativa, de ambulatorios y espacios para la memoria, espacios recorridos para la memoria. El arquitecto es Javier Sánchez Merino y, bueno, el recuperar este tipo de espacios que están en esa memoria lejana del enfermo de Alzheimer. Hay un desarrollo interesante, una investigación interesante en este proyecto, que es el ser consciente del deterioro de la enfermedad y de cómo hay que diseñar el espacio no solamente pensando en el enfermo, sino también en el cuidador o familiar. Es decir, cómo en este estadio del grado de deterioro global 4, el enfermo puede estar al aire libre, en una zona de uso, etcétera, y cómo los espacios se van poco a poco restringiendo en función del grado de deterioro de la enfermedad, hasta que en estos dos estadios se convierte en completamente dependiente y solamente puede usar o lo que es el dormitorio y lo que es el aseo. Es importante tener en cuenta cuando se proyecta un espacio este estadio total, porque esto tiene que englobar esto para que la transformación de la casa o de la célula sea posible. Y por último, el espacio doméstico de actuación de las casas, que es el más importante. Bueno, no he dicho antes, cuando he contado el cronograma ese desde los 30 a los 80 años de la casa, que cada día se diagnostica ante la enfermedad. Ya se está empezando a diagnosticar la enfermedad con 50 años.
Entonces, aquí hay un problema, es decir, el problema es qué pasa cuando alguien de la unidad familiar es diagnosticado de Alzheimer y vive con toda su familia con 50 años en mitad de todo ese ciclo. Con lo cual, el problema de la adaptación de la casa y del espacio doméstico se convierte en un grave problema. Aquí lo podemos resolver o viviendas de nueva planta, es decir, o que es el problema que se nos está presentando generalmente hoy en día, que es la adaptación de vivienda existente. Sabemos que en el Alzheimer, bueno, pues hay una fase inicial o leve, donde no pueden recordar conversaciones o visitantes, desorientación, una fase media o moderada, que es un deterioro de la memoria semántica, olvidando a personas conocidas, rutas, lugares, olvidan dónde está el baño, dónde está la cocina, y bueno, en la fase final o grave. O sea, nuestras investigaciones siempre se centran hasta aquí, porque aquí, bueno, o como he dicho antes, prever el espacio hasta aquí. Pero, sin embargo, perduran el conocimiento y la memoria de habilidades. Eso es muy importante, porque pueden realizar habilidades bien aprendidas y pueden adquirir nuevas habilidades motoras. Es decir, pueden no recordar dónde está el baño, pero se le puede generar el recorrido preciso para encontrar el baño solos. Con lo cual, es un avance. Y ahora veremos cómo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estos principios básicos de diseño? En primer lugar, una serie de principios intangibles. Voy a pasar muy rápido para no alargarme más. Una serie de principios de calidad espacial. ¿Cómo se consigue esa? Bueno, con una configuración y organización bien estructurada de la vivienda. Una flexibilidad en la distribución de habitaciones, que lo que sea el dormitorio pueda ser el salón, lo que sea la cocina pueda cambiar a baño, etcétera. Elementos de compartimentación móviles, una visibilidad directa y cruzada entre habitaciones, proyectar recorridos cortos entre estancias, los materiales, fundamental. Generar ambientes cálidos e iluminados naturalmente, trabajar con la textura, el color, mantener el espacio libre de obstáculos, previsión de futuras limitaciones físicas, elementos de agarre en la vivienda, puertas correderas para que no se pillen los dedos con las bisagras. Eso en la familia al final lleva a desmontar las puertas, con la consiguiente pérdida de intimidad. Eso se arregla con una puerta corredera, ¿no? Y, por supuesto, la integración de las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, que son una ayuda fundamental. Por ejemplo, esto es lo que me refería de visuales cruzadas, de diagonales cruzadas, que desde distintos lugares de la casa pues se pueda ver qué ocurre en todas. O de una adaptación de una casa, de una pareja, bueno, pues que vive sola y tal, y cuando llega un momento de deterioro de la enfermedad, pues la habitación esta se convierte en una habitación para el enfermo, con el baño, y la otra persona, cuidador, bueno, pues se transforma lo que es el salón en su dormitorio con el baño, y se altera. En fin, este es un caso como muy particular. Una serie de elementos, bueno, me estoy pasando ya, una serie de elementos como son, bueno, luces de orientación, dispositivos de puertas correderas, luces de orientación que guíen lo que he dicho antes, hacer el espacio y la cocina baño accesible y una guía grúa para el estadio último de la enfermedad. Voy a pasar muy rápidamente. Elementos, por ejemplo, a tener en cuenta las puertas. Puede hacer visible la puerta de entrada, colocar alarmas técnicas, colocar un felpudo de otro color o material, porque resulta que se detienen ahí, no llegan a la puerta para abrir. Puertas interiores correderas, señalizaciones contrastadas, grandes con señalización a la altura de los ojos, no al lado. Cajas de memoria, lo que antes hemos visto y que ha enseñado virtualmente las cajas de memoria, pues estos son cajas de memoria al lado de la habitación donde se introducen objetos personales de manera que el enfermo encuentra su camino fácil. Los pasamanos de madera, cálidos, y por supuesto alarmas técnicas que me avisan si traspasa la puerta. En el pasillo, bueno, buena iluminación, indicadores de luz nocturna. Estos son los recorridos que nosotros podemos crear. Por ejemplo, esto es del AFA de Málaga. El enfermo llega y se para aquí, pero sin embargo con unos sensores cuando llega aquí se enciende la luz y cuando se enciende la luz ya recorre la escalera solo. Lo mismo lo podemos hacer en los pasillos, es decir, los pasillos podemos guiarlos hacia el baño. El salón, fundamental que esté bien relacionado con el baño, libre de elementos innecesarios, sin escalones, objetos de punto de referencia, señalizaciones grandes y a la altura del ojo y personalización del espacio. Hoy en día también la tecnología nos permite que los
vidrios se oscurezcan solos, ¿no? No hace falta estores ni cortinas. El dormitorio, elementos de indicadores lumínicos. Este es el espacio más importante para personalizar. Tiene que haber una importante presencia de elementos personales y familiares. Esto no es arquitectónico, esto es más decorativo, familiar, pero es importante hacer resaltar esto. Sillón y colchas con suficiente contraste. Un armario con barra monitorizada, es decir, ya los armarios pueden ayudarnos a elegir la ropa que se puede poner en función de la época del año, sin necesidad de pensar qué es lo que necesita. El baño, un elemento fundamental, el baño y la cocina, ¿no? Detectores de inundación, alarmas técnicas, duchas ras de suelo, pasamanos con asidero y contraste, inodoros cercanos a la puerta, cisternas visibles con mecanismos de cierre y es importante que estos elementos estén contrastados, es decir, este es un elemento que no sería adecuado, este es mucho más importante. Importante también que el dibujo, que la forma de los inodoros sean formas clásicas, porque la memoria que tienen de los inodoros es la forma antigua. Esto trae a la cabeza decir que conforme vaya avanzando el tiempo y los enfermos de Alzheimer tengan mucho más cercana la memoria actual, los elementos estos habrá que adaptarlos a la memoria que ellos tienen de hace 30 o 40 años de cómo son estos baños. Prever no solamente que el tema haya ducha, sino que la ducha se pueda ser sustituida por una bañera geriátrica que ocupa un espacio. Los grifos con sensores que emitan quemaduras o que se queden abiertos cuando se vayan, espejos que se vuelven ocultos o que se puedan tapar. También la tecnología nos permite que el espejo se vuelva opaco. O también espejos que me dan información del tiempo y me dicen qué ropa me puedo poner ese día. Voy a ir rápido. Bueno, en la cocina, bueno, pues obviamente la encimera a ras de suelo, las encimeras con contraste. Y por último, ya hacer una mención, ya para terminar, a la integración de la tecnología emergente. Al final, las capacidades que nos dan las tecnologías emergentes no son aprovechadas por las viviendas, en parte porque la construcción lleva una inercia muy fuerte. La construcción y el diseño y la arquitectura llevaban una inercia. Cambiar la inercia del sistema constructivo es muy dificultoso. Entonces no utilizan todo lo que nos permite las tecnologías. Es importante esa ayuda que daban en Francia para la adaptación de la vivienda a las nuevas tecnologías. En España tenemos la suerte de tener una ley, que es la de infraestructura común de telecomunicaciones, que obliga a todas las viviendas a estar dotadas de fibra óptica y del acceso a esas nuevas tecnologías. Luego es importante utilizarlas porque nos permiten introducir elementos que no son invasivos, es decir, el enfermo o el usuario no se siente vigilado, y sin embargo está controlado los 360 grados y sí, y manda información, ya estoy terminando, y manda información al smartphone. Ya por último, bueno, las conclusiones son que es importante tener un conocimiento profundo de las necesidades y deseos del usuario con Alzheimer y también de sus cuidadores o familiares. Es necesaria una planificación global desde el urbanismo hasta el diseño de los espacios colectivos. Una previsión de la vivienda y de la política de vivienda a largo plazo, en el sentido de adaptarla o de prever que algo va a ocurrir. Investigación y desarrollo en soluciones de vivienda adaptables, no adaptadas, adaptables, es decir, que puedan ser adaptables en el futuro, cuando el deterioro sea importante. Planes de apoyo institucional, o sea, la ecuación está clara, es decir, sí, vale muchísimo más caro mantener a un enfermo en una residencia, mucho más económico que esté en su casa, y encima él mantiene mucho más la autoestima y quiere estar en su casa, pues ¿por qué no ponemos los medios para eso? Desarrollar un manual de buenas prácticas y, bueno, por supuesto, enseñanza, formación y difusión a los expertos y técnicos, de buenas prácticas para profesionales, para arquitectos, ingenieros, técnicos y muchas veces también gestores. Y ya por último, bueno, pues terminar con esta frase de
de un economista del siglo XIX en el que dice eso, que a veces enormes consecuencias se derivan de que sentimos con menor intensidad todo lo que concierne en el futuro. Luego es importante prever todo esto y trabajar en ese sentido. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.